¿Alguna vez has sentido que cuanto más te aferras a algo, más miedo tienes de perderlo? Un objeto, una relación, una idea, incluso una imagen de ti mismo. Parece que el apego nos da seguridad, pero en realidad, lo que hace es sembrar ansiedad. Porque todo aquello a lo que nos aferramos está destinado a cambiar, y en el fondo lo sabemos. El budismo nos recuerda que el apego es la raíz del sufrimiento. Cuando creemos que nuestra felicidad depende de poseer, de retener o de que las cosas permanezcan exactamente como están, nos encadenamos a una ilusión. La vida fluye como un río, nunca es la misma de un instante a otro. Aferrarse es como intentar detener la corriente con las manos. Cuanto más apretamos, más rápido se nos escapa. El taoísmo nos enseña algo similar: el sabio no acumula, no se aferra, no lucha contra el cambio. Comprende que el vacío es lo que da forma a la vasija, que la ausencia de posesión es, en realidad, la mayor libertad. Y los estoicos también lo vieron con claridad: nada de lo externo nos pertenece, solo nuestras acciones y actitudes están realmente bajo nuestro control. Este video es una invitación a explorar esa libertad que nace del no apego. A lo largo de las próximas enseñanzas veremos cómo soltar no significa perder, sino recuperar nuestra paz interior. Como el desapego no es indiferencia, sino la capacidad de amar, disfrutar y vivir con mayor profundidad, porque ya no tememos al cambio ni a la pérdida. Quédate conmigo hasta el final, porque allí comprenderás que lo que tanto tememos soltar nunca fue realmente nuestro, y que la verdadera riqueza está en vivir con ligereza, confiando en la vida tal como es. Enseñanza 1: el apego como raíz del sufrimiento. El apego es, en apariencia, una expresión de amor o de valor. Decimos: me aferro porque me importa, me resisto a soltar porque esto es parte de mí. Pero en realidad, el apego es una cadena invisible que nos ata a lo que cambia, y como todo cambia, tarde o temprano terminamos sufriendo. El budismo lo expresa con claridad: el deseo es la causa del sufrimiento. No se trata de no sentir, de no tener vínculos o aspiraciones, sino de reconocer que cuando convertimos esos vínculos en una necesidad absoluta, nos condenamos a la frustración. Aferrarnos a una persona, a un objeto, a un resultado, es olvidar que todo lo externo es impermanente. Y el choque entre esa impermanencia y nuestro deseo de permanencia es lo que nos hiere. Imagina un pájaro que se posa en tu mano. Si intentas atraparlo con fuerza, lo lastimas o lo pierdes. Si lo sostienes con suavidad, lo disfrutas mientras permanece, y cuando vuela, queda en ti la gratitud de haberlo tenido. Así es la diferencia entre el amor con apego y el amor con libertad. Uno nace del miedo a perder, el otro de la aceptación de la impermanencia. El taoísmo lo observa en la naturaleza. El río no se aferra a cada piedra que encuentra, sigue su curso. El árbol no retiene sus hojas cuando llega el otoño, las suelta para que un nuevo ciclo pueda comenzar. El apego es, en cierto modo, una desconexión de ese flujo natural, es intentar detener la vida, cuando la vida nunca deja de moverse. Los estoicos lo entendían desde otra perspectiva: nada de lo externo nos pertenece realmente. Séneca decía que deberíamos disfrutar de todo lo que la vida nos da como si fuera prestado, porque en realidad lo es. Nuestros bienes, nuestras relaciones, incluso nuestro propio cuerpo, son dones temporales. Agradecerlos y soltarlos cuando llegue el momento es un acto de sabiduría, no de frialdad. En la práctica, el apego se manifiesta en lo cotidiano de muchas formas: en la ansiedad por conservar lo que tenemos, en la resistencia a los cambios, en el miedo a la pérdida. Y al reconocerlo, podemos empezar a preguntarnos: ¿esto que temo perder es realmente mío, o es solo algo que la vida me prestó por un tiempo? Cuando comprendemos que nada nos pertenece en absoluto, descubrimos que no hay pérdida, solo transformación. Y en ese descubrimiento empieza a nacer la verdadera libertad. En la siguiente enseñanza veremos cómo el no apego no significa indiferencia, sino una manera más profunda de amar y de disfrutar la vida sin miedo a que cambie. Enseñanza 2: el no apego no es indiferencia. Una de las confusiones más comunes es creer que el no apego significa dejar de amar, dejar de sentir, volverse frío o distante. Pero nada está más lejos de la verdad. El no apego no es indiferencia, es la forma más pura y libre de amar. Es aprender a disfrutar de algo o de alguien sin pretender poseerlo, sin exigirle que permanezca igual para siempre, sin convertirlo en condición de nuestra felicidad. El budismo enseña que el apego nace del miedo: miedo a perder lo que amamos, miedo a cambiar, miedo a quedar vacíos. Y ese miedo contamina nuestras relaciones, porque nos lleva a exigir, a controlar, a condicionar. El no apego, en cambio, nace de la confianza. Es aceptar que lo que llega a nuestra vida es un regalo, no una propiedad. Amar con desapego es amar desde la gratitud, no desde la necesidad.
Imagina un jardín lleno de flores. El apego arranca una de ellas y la guarda en un jarrón, pero pronto la flor se marchita, porque fue separada de su fuente de vida. El no apego contempla la flor en el jardín, la disfruta cada día mientras florece, y la deja ir cuando su ciclo termina. De esa manera, la belleza se vive plenamente, sin el dolor de la posesión. El taoísmo nos da otro ejemplo: el sabio no acumula. No se aferra a las cosas ni a las personas, porque sabe que la vida es movimiento constante. Al no retener, nada lo agobia. Puede vivir cada momento con plenitud porque no teme al cambio. Su desapego le permite estar presente, ligero, abierto al fluir de la existencia. Los estoicos también lo practicaban. Marco Aurelio recordaba a diario que todo lo amado, incluso los seres más cercanos, algún día desaparecería. No lo hacía para endurecer su corazón, sino para amarlos con más intensidad, conscientes de la fragilidad de cada instante. El desapego, desde esta mirada, no es indiferencia, sino la manera de no dar por sentado lo que tenemos. En la vida cotidiana, el no apego se refleja cuando dejamos de exigir que los demás sean como queremos y aprendemos a amarlos como son. Cuando disfrutamos de un momento sin obsesionarnos con cuánto durará. Cuando trabajamos con dedicación, pero sin atar nuestra felicidad al resultado. El no apego no enfría el corazón, lo libera. Nos permite amar más profundamente, porque ya no miramos al otro como un objeto de posesión, sino como un ser con su propio camino. Y en ese amor libre no hay ansiedad, solo gratitud. En la siguiente enseñanza veremos cómo el no apego nos ayuda a soltar el pasado y el futuro, liberándonos de esas cadenas invisibles que nos impiden vivir plenamente el presente. Enseñanza 3: soltar el pasado y el futuro. El apego no solo se manifiesta en las cosas o en las personas, también aparece en el tiempo. Nos aferramos al pasado con nostalgia, resentimiento o culpa, y nos aferramos al futuro con ansiedad, expectativas y miedo. En ambos casos, quedamos atrapados en lo que ya no existe o en lo que aún no ha llegado, perdiendo el único instante donde la vida realmente sucede, el presente. El budismo nos recuerda que la mente es como un mono inquieto, saltando de rama en rama entre recuerdos y proyecciones. Ese movimiento constante nos roba la paz, porque nunca nos permite descansar en el ahora. El no apego al pasado y al futuro es, en esencia, el arte de volver al momento presente una y otra vez. No significa olvidar ni dejar de planear, sino aprender a no cargar con aquello que no podemos cambiar ni controlar. Imagina que caminas por un sendero con una mochila cargada de piedras. Cada piedra es un recuerdo que no quieres soltar, una preocupación por algo que aún no ocurre. Mientras más piedras acumulas, más difícil se vuelve avanzar. El no apego es quitar esas piedras de la mochila, dejar que el camino sea más ligero y poder disfrutar del paisaje que te rodea ahora mismo. El taoísmo también nos enseña este principio. El Tao fluye en el presente, no en lo que fue ni en lo que será. El río no se detiene para mirar atrás ni para imaginar cómo será su desembocadura, simplemente fluye, aquí y ahora. El sabio taoísta vive en ese fluir, sin cargarse con lo que ya pasó ni preocuparse en exceso por lo que está por venir. Los estoicos, desde otra perspectiva, también practicaban este desapego temporal. Marco Aurelio escribía: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debería ser la vida. Vive la vida. Para ellos, lo único bajo nuestro control es la acción presente, todo lo demás es ilusión. El pasado ya se fue, el futuro no depende totalmente de nosotros. El presente es nuestro único espacio de poder. En la práctica, soltar el pasado y el futuro puede significar detener la mente cuando repite una y otra vez un error, y decirnos: eso ya pasó, y ahora puedo aprender de él. O dejar de vivir con el pensamiento obsesivo de lo que podría salir mal mañana, y recordarnos: ese momento aún no existe, lo único real es este instante. El no apego al tiempo no nos convierte en descuidados, sino en más conscientes. Nos libera de cargar con lo muerto y de obsesionarnos con lo incierto, para poder vivir con más presencia lo único que siempre tenemos, el ahora. En la siguiente enseñanza veremos cómo, al practicar este desapego, comenzamos a descubrir una ligereza interior que nos permite vivir con mayor gratitud y libertad. Enseñanza 4: la ligereza interior. Cuando practicamos el no apego, algo empieza a transformarse dentro de nosotros, la vida se vuelve más ligera. Ya no caminamos cargando con el peso del pasado, ni con la ansiedad del futuro, ni con la necesidad de poseer o controlar. Descubrimos que, en realidad, siempre fuimos como un pájaro con alas, pero que por años llevábamos piedras atadas a nuestros pies. El no apego corta esas cuerdas y nos devuelve la capacidad de volar. El budismo nos enseña que esta ligereza no significa ausencia de responsabilidades, sino libertad frente a la carga innecesaria.
Es la diferencia entre llevar una lámpara encendida en la mano y cargar un saco de piedras a la espalda. La lámpara ilumina tu camino, las piedras lo hacen más difícil. El no apego nos devuelve la claridad para discernir que vale la pena cargar y que no. El taoísmo ve la ligereza como la expresión de quien fluye con el Tao. El sabio no se resiste a los cambios, no acumula más de lo necesario, no guarda resentimientos. Su corazón es como el agua, transparente, móvil, libre de formas rígidas. Esa ligereza le permite estar disponible para cada momento, porque no está ocupado en defender un peso que ya no tiene sentido. Los estoicos, desde otra mirada, también buscaban esa ligereza interior. Epicteto decía que el hombre libre es aquel que no teme perder lo que no depende de él. Esa libertad se traduce en ligereza, porque significa caminar por la vida sin miedo a lo inevitable. Si algo llega, lo agradece, si algo se va, lo suelta. Y así, ninguna carga lo doblega. En la práctica, esta ligereza interior se siente en lo cotidiano, cuando dejamos de tomar cada ofensa como algo personal, cuando aceptamos un cambio sin resentimiento, cuando nos permitimos disfrutar de lo que tenemos hoy sin obsesionarnos con retenerlo. Es una sensación de amplitud, como si el corazón tuviera más espacio para respirar. La ligereza no nos aleja del mundo, nos conecta más profundamente con él. Porque cuando no estamos ocupados en cargar pesos innecesarios, podemos estar presentes con más claridad, escuchar con más atención, amar con más libertad. El no apego, en lugar de vaciarnos, nos llena de espacio interior para lo verdaderamente importante. En la siguiente enseñanza veremos cómo esta ligereza se convierte también en gratitud, la capacidad de valorar lo que tenemos sin miedo a perderlo, disfrutando cada instante como un regalo efímero y precioso. Enseñanza 5. El desapego como gratitud. Cuando dejamos de aferrarnos a lo que tenemos, nace en nosotros una nueva forma de ver el mundo, la gratitud. Mientras el apego nos hace vivir con miedo a perder, el desapego nos invita a valorar sin posesión, a disfrutar sin ansiedad. En lugar de preguntar, ¿cómo puedo retener esto para siempre?, empezamos a decir, qué fortuna haberlo recibido, aunque sea por un tiempo. El budismo nos recuerda que la raíz del sufrimiento es el deseo de que lo transitorio sea permanente. Pero cuando aceptamos la impermanencia, lo efímero se vuelve aún más valioso. Una flor que florece por un solo día nos conmueve más que una de plástico que nunca se marchita, porque sabemos que su belleza está hecha de fragilidad. Así también ocurre con las experiencias y las personas. El no apego nos permite agradecer cada instante porque sabemos que es irrepetible. El taoísmo lo enseña con la imagen del vacío que da forma. Un cuenco sirve precisamente porque está vacío, no porque esté lleno. Del mismo modo, nuestra vida se enriquece cuando soltamos la obsesión por retener. Al no llenarnos de apegos, creamos espacio interior para la gratitud, para recibir lo que llega sin miedo y despedirlo sin rencor. Los estoicos también practicaban esta gratitud desapegada. Marco Aurelio escribía, recibe lo que la naturaleza trae como un don, y suéltalo como si devolvieras algo que nunca fue tuyo. Esta actitud no era frialdad, sino una forma de estar siempre agradecido, incluso ante lo que otros llamarían pérdida. Para el sabio, cada momento vivido ya es ganancia, porque la vida misma es un préstamo. En la práctica, este desapego se traduce en gestos sencillos: agradecer la presencia de alguien sin exigirle que permanezca, valorar un logro sin obsesionarnos con repetirlo, disfrutar de un día soleado sin sentir tristeza cuando llegue la lluvia. La gratitud nos libera porque nos permite vivir lo que tenemos ahora, en lugar de vivir en la carencia de lo que tememos perder. El desapego, lejos de alejarnos del amor, lo purifica. Nos permite amar sin cadenas, disfrutar sin miedo, agradecer sin condiciones. Es descubrir que cada instante, cada persona, cada experiencia es un regalo, no una propiedad. Y cuando comprendemos esto, la vida entera se convierte en motivo de gratitud. En la siguiente enseñanza veremos cómo este desapego, vivido como gratitud, nos abre las puertas a una libertad interior tan profunda que ya no dependemos de lo externo para sentir paz. Enseñanza 6. La libertad interior del no apego. El apego nos hace creer que necesitamos algo externo para estar completos: una persona, una meta, un reconocimiento, un objeto. Pero cada vez que nuestra paz depende de lo externo, quedamos encadenados. El no apego, en cambio, nos devuelve una libertad que no puede ser arrebatada, porque nace dentro de nosotros. El budismo explica que la verdadera libertad surge cuando dejamos de atarnos a lo que cambia. No significa que no podamos disfrutar de lo externo, sino que nuestra paz no depende de ello. Somos libres cuando podemos estar con algo o con alguien y sentirnos plenos, y también cuando podemos soltarlo sin que nuestra esencia se quiebre. El taoísmo lo refleja en la imagen del agua que fluye.
El agua no se resiste a cambiar de cauce, no se aferra a un recipiente ni a una forma. Su libertad está en su capacidad de adaptarse, en no depender de nada para ser lo que es. Así también el ser humano que practica el no apego, se mueve con ligereza, con confianza, con serenidad, porque no necesita que el mundo se acomode a su medida para sentirse en paz. Los estoicos también entendían esta libertad interior. Epicteto enseñaba que la verdadera esclavitud no es física, sino mental, estar preso de los deseos, del miedo a perder, de la opinión de los demás. Quien se libera del apego, incluso en la pobreza o en la adversidad, sigue siendo dueño de sí mismo. Y eso, para ellos, era la más alta forma de poder. En la práctica, esta libertad se siente cuando dejamos de reaccionar con desesperación ante lo que cambia. Cuando perdemos algo, pero no nos perdemos a nosotros mismos. Cuando un plan fracasa, pero seguimos en calma porque comprendemos que nuestra valía no depende del resultado. Cuando el reconocimiento externo falta, pero seguimos actuando con coherencia porque sabemos que nuestra integridad es suficiente. La libertad del no apego no es ausencia de amor, es plenitud de amor. No es ausencia de disfrute, es un disfrute más profundo, porque ya no está contaminado por el miedo a perder. Es vivir como un viajero ligero, que puede apreciar cada paisaje sin cargar más de lo necesario. El no apego nos regala esta certeza, nada externo puede darnos ni quitarnos lo que ya somos en esencia. Y cuando comprendemos esto, la vida deja de ser una lucha por retener y se convierte en una danza con lo que llega y con lo que se va. En la siguiente enseñanza veremos cómo este camino del no apego no solo nos transforma individualmente, sino que también impacta nuestras relaciones, haciéndolas más auténticas y libres de dependencia. Enseñanza 7. Relaciones libres de dependencia. El apego se manifiesta con mayor fuerza en nuestras relaciones. Creemos que amar significa aferrarnos, que demostrar cariño es necesitar al otro para sentirnos completos. Pero esa forma de relacionarnos no es amor verdadero, es dependencia. Y la dependencia, aunque parezca ternura, siempre lleva escondido el miedo, miedo a perder, miedo a ser abandonados, miedo a no existir sin el otro. El budismo nos recuerda que el amor genuino nace de la libertad. Amar no es poseer, es desear el bienestar del otro, incluso si su camino lo lleva lejos de nosotros. Cuando estamos atrapados en el apego, confundimos amor con control, y exigimos que el otro se acomode a nuestras expectativas. El no apego, en cambio, nos permite amar sin cadenas, con gratitud y sin ansiedad. El taoísmo observa este principio en la naturaleza. El sol ilumina a todos por igual, sin reclamar nada a cambio. El árbol da sombra y frutos, y aún así deja que cada pájaro vuele cuando lo desee. Esa generosidad sin control es el reflejo del amor desapegado. Cuando aprendemos de la naturaleza, comprendemos que el verdadero amor no se aferra, se ofrece y se comparte en libertad. Los estoicos también tenían esta visión práctica de las relaciones. Marco Aurelio escribía que todo lo que amamos está destinado a cambiar, y que recordar esa verdad nos ayuda a valorarlo más intensamente en el presente. Para ellos, el amor desapegado no era indiferencia, sino respeto profundo, aceptar que cada ser tiene su propio destino, y que nadie nos pertenece realmente. En la práctica, cultivar relaciones libres de dependencia significa disfrutar de la compañía de alguien sin exigirle que llene nuestros vacíos internos. Significa escuchar con apertura en lugar de imponer, apoyar sin controlar, agradecer la presencia del otro sin miedo constante a la pérdida. Y cuando llega el momento de la separación, porque todo vínculo, de un modo u otro, cambiará, significa dejar ir con gratitud, sabiendo que lo compartido ya es eterno en el recuerdo. El no apego en las relaciones no enfría el amor, lo hace más puro. Permite que dos seres se encuentren por elección y no por necesidad, por libertad y no por miedo. Y cuando esto ocurre, las relaciones dejan de ser cadenas y se convierten en alas, un espacio donde ambos pueden crecer y expandirse. En la conclusión reuniremos todas estas enseñanzas para comprender que el no apego no es ausencia de amor ni vacío, sino una forma más plena de vivir, una libertad que nos conecta más profundamente con nosotros mismos, con los demás y con la vida misma. A lo largo de este camino hemos visto cómo el apego se disfraza de amor, de seguridad y de necesidad, pero en realidad es una cadena invisible que nos ata al sufrimiento. Queremos retener lo que cambia, poseer lo que nunca fue nuestro, controlar lo que la vida inevitablemente transforma. Y en esa lucha silenciosa se nos escapa la paz. El budismo nos enseña que el apego es la raíz del sufrimiento, pero también que el desapego es la puerta a la liberación. El taoísmo nos recuerda que todo fluye, y que al soltar aprendemos a vivir como el agua, suaves, flexibles, libres. Y los estoicos nos muestran que nada externo nos pertenece realmente, y que nuestra mayor fortaleza está en gobernar nuestro interior.
El no apego no significa frialdad ni indiferencia. Significa amar con libertad, disfrutar con gratitud, vivir con ligereza. Significa dejar de encadenar nuestra felicidad a lo que cambia y descubrir que, en el fondo, siempre fuimos completos. La libertad que nace del no apego es, quizás, el mayor tesoro que un ser humano puede alcanzar. Porque cuando ya no dependemos de que las cosas permanezcan, podemos vivir cada instante como un regalo. Cuando dejamos de exigir que la vida siga nuestros planes, empezamos a descubrir su verdadera belleza. Y cuando soltamos el miedo a perder, aprendemos que lo esencial nunca se pierde, porque está en nosotros. La invitación de hoy es clara: observa tu vida y pregúntate qué cargas puedes soltar. ¿Qué personas, recuerdos, deseos o miedos estás intentando retener más allá de lo necesario? Y atrévete a abrir la mano. Descubrirás que lo que se va deja espacio para algo nuevo, y que lo que permanece lo hace porque realmente tiene un lugar en tu camino. Recuerda siempre esta enseñanza: una taza solo puede llenarse si está vacía. Y un corazón solo puede sentir plenitud cuando se libera de lo que lo ata. Soltar no es perder. Soltar es ganar libertad. Es aprender a vivir con confianza, con serenidad y con amor profundo por lo que es, sin miedo a lo que cambia. Porque en ese desapego descubrimos, al fin, que la verdadera riqueza nunca estuvo en lo que tenemos, sino en lo que somos.